Poco después de la hora nona, quizá fuesen las 4 o 4:30 de la tarde, la agitación entre las numerosas personas que se hallaban en el patio porticado de la hacienda se disparó súbitamente. Marta y María se precipitaron hacia el atrio y desaparecieron entre los grupos de hombres y mujeres que taponaban prácticamente la entrada principal. Mi corazón se aceleró. Desde el exterior se oía un rumor de voces, gritos y saludos. Sin saber por qué, no entiendo, sentí miedo. Retrocedí unos pasos, ocultándome detrás de una de las columnas del ala derecha del patio. Las palmas de mis manos habían empezado a sudar. Presioné disimuladamente mi oído y en voz baja informé a Eliseo de la inminente llegada de Jesús. A los pocos minutos, los servidores, amigos y familiares de Lázaro fueron apartándose y un nutrido grupo de hombres irrumpió en el patio. Entre risas, besos y mantos multicolores, mis ojos quedaron clavados de pronto en un individuo que sobresalía muy por encima de los demás. Aquel tenía que ser Jesús. Su extraordinaria talla, en un primer momento le calculé en algo más de 1,80 metros. Lo convertía, al lado de la casi totalidad de los allí reunidos, en un gigante. Vestía un manto color burdeos, fajando el tórax y con los extremos enrollados en torno al cuello y cayendo sobre unos hombros anchos y poderosos. Una larga túnica blanca de amplias mangas le cubría casi hasta los tobillos. No le vi ceñidor o cinturón alguno. Traía un lienzo blanco arrollado sobre la frente que caía sobre el lado derecho de sus cabellos. Ni siquiera en el instante de la inversión de la masa del módulo, en aquella noche del año 1973 del 30 de enero, experimenté una aceleración cardíaca como la que estaba soportando en aquellos momentos. El gigante caminó despacio hacia el centro del patio. Su brazo derecho descansaba sobre el hombro de Lázaro. A su alrededor, Marta y María gesticulaban y daban palmas entre el alborozo general. Era sin duda un hombre blanco, de rostro alto y estrecho, propio de los pueblos caucásicos. El cabello lacio y de una tonalidad ligeramente acaramelada le caía sobre los hombros. Poco después, al soltarse la banda de tela que llevaba arrollada sobre la frente y que portaba también casi todos los hombres de su grupo, comprobé que se peinaba con raya en medio. Presentaba un bigote y una fina barba partida en dos, de un color oro viejo, similar a los cabellos. El bigote, aunque pronunciado, no llegaba a ocultar los labios, relativamente finos. La nariz me desconcertó. Era larga y ligeramente prominente. Desde su entrada en la casa, Jesús no había dejado de sonreír, mostrando una dentadura blanca e impecable, muy distinta a la que padecía la mayoría de los hebreos. El maestro fue a sentarse al filo de la piscina central, sobre uno de los taburetes que alguien había rescatado, del comedor, por supuesto. Los hombres, mujeres y niños se arremolinaban a su alrededor. Los rayos del sol incidieron entonces sobre su rostro y quedé maravillado. El contraste con aquellas caras endurecidas, sembradas de arrugas y avejentadas de sus amigos y seguidores. Era sencillamente admirable. Su piel parecía curtida y bronceada. Tímidamente fui asomándome por detrás de la pilastra. Jesús, a poco más de 4 o 5 metros, levantó repentinamente su rostro y me perforó con su mirada. Una especie de fuego me recorrió las entrañas. Ante la sorpresa general, el rabí se levantó, abriéndose paso entre las personas que habían empezado a sentarse sobre los ladrillos rojos del pavimento. Las rodillas empezaron a temblarme, pero ya no era posible escapar. Aquel gigante estaba frente a mí. Jamás olvidaré aquella mirada. Los ojos del Galileo, ligeramente rasgados hacia un vivo color de miel, tenía una virtud singular. Parecía concentrar toda la fuerza del cosmos.
más que observar, traspasaba. Unas pestañas largas y tupidas le proporcionaban un especial atractivo. La frente, despejada, terminaba en unas cejas rectas y suficientemente separadas. No pestañeó, su faz apacible y tibiamente iluminada por el sol infundía un extraño respeto. Levantó los brazos y depositando unas manos largas, velludas sobre mis hombros, sonrió. Al tiempo que me guiñaba un ojo, un inesperado calor me inundó de pies a cabeza. Traté de responder a su gesto, pero no pude. Estaba confundido, aturdido y emocionado. Sé bienvenido. Aquellas palabras, pronunciadas en griego, terminaron por desarmarme. Había tal seguridad y afecto en su voz que necesité mucho tiempo para reaccionar. El rabí volvió junto a la cisterna mientras sus amigos le contemplaban en un mutismo total. Algunos de los discípulos rompieron al fin el silencio y preguntaron al resucitado quién era yo. El joven, con indudable satisfacción, les explicó que era su invitado, un extranjero llegado expresamente desde Tiro para conocer a Jesús. Yo permanecí inmóvil, pero ¿cómo? Tratando de ordenar mis pensamientos, no pude ser. Me repetí una y otra vez. No puede ser. Es imposible que haya adivinado. ¿Cómo puede? ¿Cómo? Por más vueltas que le di, siempre llegaba a la misma encrucijada. Si nadie le había hablado de mí, ¿por qué iba a saberlo? ¿Cómo podía saber quién era y por qué estaba allí? En el patio había metido centenares de personas. A muchos los conocía, eso estaba claro, pero a otros no. Este era mi caso y sin embargo había caminado hasta mí. Nunca, ni siquiera ahora, cuando escribo estos recuerdos, estuve seguro, pero solo un ser con un poder especial podría haber actuado así. ¿Para qué voy a mentir? El resto de la tarde fue para mí como un relámpago que rasga los cielos de oriente a occidente. Apenas si me percaté de nada. La hacienda de Simón, el hombre más rico e importante de Betania, desde la puerta del padre de Lázaro, se levantaba a escasa distancia y también en el núcleo oriental de la población. La única diferencia sustancial, como la casa de mi amigo, era el frondoso jardín cuajado de cipreses, algarrobos y palmeras, perfectamente cercado por un muro de piedra de 2 metros de altura. En Jerusalén, a excepción hecha de las rosales, los jardines estaban prohibidos. Aquella norma, en cambio, no obligaba a los restantes ciudadanos. Simón, fervoroso, creyente y seguidor de Cristo, era, además, un enamorado de las plantas, pasando buena parte de su ya avanzada ancianidad entre sus rosas, gálbanos luminosos y perfumados estorques de flores blancas, jaras y los curiosos tragacantos, de cuyas ramas y troncos fluye una apreciada goma blanquecina, altamente medicinal. A las puertas de la hacienda se apiñaba una silenciosa muchedumbre, a la espera de poder pedir al maestro. Como si se tratase de una estadística del siglo XX, varios discípulos de Jesús permanecieron apostados junto al portón, con las espadas ocultas por la faja y el manto controlado. Las estragas y salidas de los amigos, familiares y servidores de la casa, los únicos autorizados a traspasar el umbral. No tuvo el menor problema para acusar ante los hombres del Galileo. Mi amistad para con Lázaro y el oportuno gesto de Jesús, saludándome la tarde del día anterior, habían hecho que me ganara las simpatías y confianza de los apóstoles. Al verme, uno de los discípulos, Judas de Santiago, gemelo del Alfeo, me preguntó si buscaba a alguien en particular. Le dije que a Jesús y se brindó encantado para acompañarme. Al traspasar la puerta principal que me encontré ante el cuidado y dilatado jardín, un estrecho camino, adoquinado con piedras blancas calizas, sin duda obviamente. Nos condujo en línea recta hasta la explanada abierta al pie mismo de la escalinata de mármol que daba acceso a la casa. No fue necesario que Judas me señalara a su maestro.
El gigante se hallaba rodeado de una decena de niños, jugando. Aquel espectáculo me fascinó de tal forma que, en silencio, casi de puntillas, rodeé la pequeña explanada, sentándome en los primeros peldaños de la escalinata, y allí permanecí, absorto, disfrutando como los pequeños. Jesús se había desembarazado de su manto, su espléndida túnica blanca parecía estar ceñida por un cordón. Entre las algarabías de los pequeños destacaba a ratos su risa limpia y rotunda como aquella luminosa mañana. En verdad, lo que más me emocionó fue comprobar cómo aquel hombre hecho y derecho, capaz de desafiar a los sumos sacerdotes o de resucitar a los muertos, saltaba, corría o caía por los suelos, entregando por completo a las exigencias de aquella gente menuda. Algunas mujeres se asomaban disimuladamente por el atrio, contemplando la escena y escabulléndose a continuación entre risas mal contenidas. Uno de aquellos juegos era especialmente curioso. El Galileo se situaba de espaldas al grupo de niños y lanzaba un palitroque hacia atrás, de forma que cayera lo más cerca posible de la chiquillería. Los muchachos se disputaban la posesión del palo hasta que uno de ellos, generalmente el que más saltaba, se hacía con él. En ese instante tanto Jesús como el resto corrían en todas las direcciones mientras el propietario del testigo se esforzaba por perseguir y tocar con el palo a cualquiera de los jugadores. No era casualidad que todos los niños pretendieran cazar al rabí, pero este, lejos de dar facilidades, los volvió locos, esquivándolos y burlándolos entre los árboles, arbustos. No sé cuánto tiempo duró aquello, quizás 1 o 2 horas. Súbitamente me asaltó un presentimiento. O mucho me equivocaba, o aquellos iban a ser los últimos juegos de Jesús de Nazaret. De pronto, cuando más punzante era aquella inexplicable melancolía, el maestro detuvo el juego, retiró de sus ojos la venda de la tela con la que jugaba a la gallinita ciega. Acarició a los pequeños, dando por terminar la diversión. Aunque Jesús había tenido múltiples oportunidades de verme, allí sentado fue en ese momento cuando dirigió su mirada hacia mí. Los niños se desperdigaron por el jardín y el maestro avanzó hacia las escalinillas. Traté de ponerme en pie, pero el rabí extendió su mano, indicándome que no me moviera. Se sentó a mi lado, con la respiración aún agitada y la frente empapada por el sudor. Jasón, amigo, ¿qué te sucede? Aquel descubrimiento volvió a subirme en la confusión. El maestro, sin mirarme siquiera y sin esperar una respuesta, ¿qué clase de respuesta podía haber dado?, prosiguió con un tono de complicidad que adiviné al instante. Tú estás aquí para dar testimonio y no debes desfallecer. Entonces, ¿sabes quién soy? Jesús sonrió y pasando su largo brazo sobre mis hombros, señaló hacia la puerta del jardín donde aún montaban guardia sus discípulos. Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi Padre. Tú, a pesar de venir de donde vienes, estás más cerca que ellos de la verdad. No comprendo, maestro. ¿Por qué tus hombres van armados? Muy pocos lo creerían en mi tiempo. Los que están conmigo no me han entendido. Señor, hay tantas cosas de las que desearía hablarte. Aún tenemos tiempo. Bástale a cada día su afán. Era irritante, tanto tiempo aguardando aquella oportunidad y ahora, mano a mano con él, no sabía qué decir ni qué preguntar. Antes me has preguntado qué me ocurría. Le comenté intrigado. ¿Cómo has podido darte cuenta? Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también. ¿Sabes? Toda mi vida me he sentido solo.
Jesús replicó de forma fulminante. Yo soy la luz que está sobre todos. Hay muchos que se tienen junto a la puerta, pero en verdad te digo que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial. Me tranquiliza saber que también los que dudamos tenemos un rincón en tu corazón. El gigante sonrió por segunda vez, pero esta vez sus ojos brillaron como el bronce pulido. El mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo. 1000 veces me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? El mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él. Pero insistí. No has respondido a mi pregunta. Sí, Jasón, sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi Padre. Prepárate en la antesala, a fin de que puedas ser admitido en la sala del banquete. Sé caminante que no se detiene. Pero Señor, conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jasón. ¿Dónde crece la simiente? En la tierra. En verdad te digo que la verdadera sabiduría solo puede nacer del corazón, que ha llegado a ser como el polvo. El sabio y el anciano, que no duden en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, vivirán, porque muchos primeros serán últimos y llegarán a ser uno. Tú hablas de la verdad, pero ¿dónde debo buscarla? Si los que os guían dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os predecerán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os predecerán. Pero yo te digo que el reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos, y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no os conocéis, estaréis en la pobreza, y vosotros seréis la pobreza. El rabí debió notar mi confusión y añadió: ¿Alguna vez has escuchado a tu propio corazón? Asentí, sin saber a dónde quería ir a parar. El secreto para poseer la verdad solo está en mi Padre. Y en verdad te digo que mi Padre siempre ha estado en tu corazón. Solo tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás encontró. Y dichoso que aquel, a fuerza de buscar, encuentre. Cuando encuentre, se turbará, y habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo. Señor, yo miro a mi alrededor y me maravillo y entristezco a un mismo tiempo. Yo te aseguro, Jasón, que todo aquel que sabe ver lo que tiene delante de sus ojos, recibirá la revelación de lo oculto. No hay nada oculto que no será revelado. Mi timidez inicial se fue disipando. El calor y la cordialidad de aquel hombre terminaban por quebrar los muros más inexpugnables. Pero nuestra conversación se vio súbitamente interrumpida por varios de los discípulos. La multitud que se agolpaba a las puertas de la casa de Simón reclamaban al rabí y los hombres del Nazareno se sentían impotentes para contenerlos. Cuando el maestro se alejó, me juré a mí mismo que buscaría nuevas oportunidades para conversar con él y exponerle mis interminables dudas.